Cuando las organizaciones criminales quieren controlar un país, no empiezan con soldados. Empiezan con los políticos. Un alcalde que controla a la policía local puede entregar esa fuerza policial a un cártel. Un ministro de Justicia que supervisa extradiciones puede hacer desaparecer el papeleo discretamente. Un candidato presidencial que gana una elección puede reformar toda ley que el cártel teme. Es por esto que las personas en estos casos fueron blanco. No porque fueran poderosos en un sentido general, sino porque poseían el tipo de poder específico sin el cual el crimen organizado no puede funcionar. México ha registrado más de 463,000 homicidios desde que su gobierno declaró la guerra a los cárteles en 2006. Colombia perdió a 5 candidatos presidenciales por operaciones de cárteles en una sola década. Ecuador, antaño considerado el único país de la región que evitó esto por completo, vio a un candidato presidencial ser destituido ante 10.000 personas en 2023. Hoy cubrimos a 10 políticos que fueron destituidos por rechazar dinero del cartel. Caso 1: Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia, 1984. Rodrigo Lara Bonilla nació el 11 de agosto de 1946, en Neiva, ciudad del sur de Colombia. Estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá y entró joven a la política. A los 23 años, ya había sido elegido alcalde de su ciudad natal. Era el tipo de persona que se movía rápido y hacía ruido al hacerlo. Se unió a un movimiento político llamado Nuevo Liberalismo junto a su amigo y colega político Luis Carlos Galán, y ambos se propusieron decir en voz alta lo que la mayoría de los políticos colombianos se negaban incluso a susurrar. Estuvo casado con Nancy Restrepo Acevedo. Él tuvo hijos. Vivía en el barrio Recreo de los Frailes, al norte de Bogotá, cerca de las oficinas gubernamentales donde trabajaba. Cuando el presidente Belisario Betancur lo nombró ministro de Justicia en agosto de 1983, Rodrigo Lara Bonilla tenía 37 años, una familia consolidada, y acababa de recibir el cargo más peligroso de Colombia. El país al que estaba entrando era uno donde la organización de narcotráfico de Medellín, dirigida por Pablo Escobar, ya había acumulado más dinero que la mayoría de los gobiernos sudamericanos. Escobar se había abierto paso en el Congreso colombiano como representante suplente, financiaba equipos deportivos y periódicos, y había integrado tanto su operación en el tejido de la vida pública colombiana, que la mayoría de los funcionarios simplemente fingían que no ocurría. La regla por la que vivían las redes de narcotráfico se llamaba plata o plomo, lo que significaba que aceptabas el dinero o aceptabas una bala. La mayoría tomó el dinero. Lara no tomó ninguno. A pocas semanas de asumir el cargo, se presentó ante el Congreso colombiano y señaló públicamente a Pablo Escobar como criminal. No lo dio a entender, no lo sugirió mediante un lenguaje cuidadosamente elegido. Lo dijo directamente y lo respaldó con documentación. Él expuso el historial de Escobar, incluyendo un arresto previo por posesión de narcóticos que había sido discretamente ocultado. Acusó a la organización de narcotráfico de infiltrarse en el fútbol colombiano, siendo varios de los mejores equipos del país financiados con dinero del tráfico. Escobar intentó contraatacar. Un aliado suyo en el Congreso, un hombre llamado Jairo Ortega, presentó un cheque en la legislatura que supuestamente probaba que el propio Lara había recibido dinero del narcotráfico. Sin embargo, luego se demostró que el cheque era falso. El presidente Betancourt analizó la situación, desestimó la acusación y mantuvo a Lara exactamente donde estaba. Esa decisión le costó su escaño a Escobar. Con su historial criminal ya público y su inmunidad parlamentaria revocada, Escobar fue expulsado del legislativo y su visa estadounidense cancelada. Lara no se detuvo ahí. Él canceló los permisos de vuelo de 250 aeronaves vinculadas a la operación de tráfico. Reactivó cargos penales contra otros traficantes, incluido Carlos Leder.
y entonces ordenó a un coronel de la policía llamado Jaime Ramírez seguir el rastro de barriles químicos, específicamente éter, un ingrediente clave en la producción de cocaína, a través de intermediarios hasta que la pista condujo a lo profundo de la selva colombiana. Lo que encontraron allí, en la región del río Yarí al sur de Colombia, se llamó Tranquilandia. No era un laboratorio pequeño. Era un complejo autosuficiente con 9 instalaciones de procesamiento separadas, alojamiento para decenas de trabajadores, sus propios generadores, puestos médicos y entre 6 y 8 pistas de aterrizaje capaces de recibir aviones de carga. Entre el 7 y el 10 de marzo de 1984, helicópteros de la policía colombiana aterrizaron en esas pistas y desmantelaron el lugar. Incautaron casi 14 toneladas de cocaína pura, valoradas en 1.000 millones. 2.000 millones, y los vertió todos en el río Yarí. El río se volvió blanco. Fue la mayor incautación de cocaína que Colombia había realizado, y fue resultado directo del trabajo de Lara. A pocos días de que la redada de Tranquilandia se hiciera pública el 28 de marzo de 1984, las amenazas contra Lara y su familia se intensificaron, hasta un punto en que su propio gobierno se alarmó. El embajador estadounidense Louis Arthur Thames ofreció a Lara un chaleco antibalas y un vehículo blindado. Lara aceptó el chaleco pero rechazó el coche, diciendo que no daría la impresión de depender del apoyo estadounidense, que los colombianos librarían esta lucha ellos mismos. El presidente Betancourt, consciente del nivel de peligro, dispuso el nombramiento de Lara como embajador de Colombia en Checoslovaquia, un cargo que lo habría sacado del país antes de que algo pudiera ocurrirle. La transferencia se programó para el 12 de mayo de 1984. Rodrigo Lara Bonilla no lo logró. La noche del 30 de abril de 1984, Lara salió de su oficina y era llevado a casa por el norte de Bogotá. Iba en su Mercedes-Benz de 1976, transitando por la calle 127 hacia el barrio Recreo de los Frailes, donde su familia lo esperaba. 2 hombres en una motocicleta Yamaha DT17 Tensico se pusieron junto a su coche. El pasajero en la parte trasera era Iván Darío Guisado. Disparó una MAC-10 por la ventana del coche del ministro, alcanzando a Lara varias veces. Lara fue trasladada a otro vehículo y llevada de urgencia a la clínica Shio. Fue declarado fallecido minutos tras su llegada. Sus guardaespaldas dispararon y mataron a Guisado en el lugar. El conductor de la motocicleta, Byron Velázquez, alias Quesito, fue capturado por la policía. Más tarde dijo a los investigadores que le ofrecieron 2 millones de pesos colombianos, el equivalente a unos $20.000 estadounidenses de entonces, por perpetrar el ataque. La orden había llegado de Medellín. Escobar huyó a Panamá con su familia a los pocos días de la operación. La respuesta del gobierno colombiano fue inmediata. El presidente Betancourt aprobó el tratado de extradición con Estados Unidos esa misma semana, el resultado exacto que Escobar intentaba evitar al ordenar la eliminación de Lara. El sucesor de Lara como ministro de Justicia, Enrique Parejo González, continuó la campaña y supervisó la extradición de 3 miembros del cartel de Medellín a Estados Unidos. La calle de Bogotá donde fue asesinado Rodrigo Lara Bonilla fue renombrada luego como Avenida Rodrigo Lara Bonilla. Su hijo Rodrigo Lara Restrepo sirvió en el gobierno colombiano durante décadas. En 2009, Rodrigo Lara Restrepo perdonó públicamente a Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, tras las disculpas que éste ofreció por el daño causado por la operación de su padre. Rodrigo Lara Bonilla tenía 37 años cuando fue arrebatado de su familia. Había sido ministro de Justicia durante exactamente 8 meses. El siguiente caso de esta lista involucra a un hombre que no ocupó un cargo nacional. Él era el alcalde de una pequeña ciudad, y el cártel que fue por él no esperó meses. Vinieron por él la mañana siguiente a su juramentación. Caso 2. Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial de Colombia,
1989. Luis Carlos Galán Sarmiento nació el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga, una ciudad del noreste de Colombia. Él era uno de 12 hijos. Su padre, Mario Galán, fue un político que luego presidió la petrolera estatal colombiana, Ecopetrol. Cuando Luis Carlos tenía 6 años, la familia se mudó a Bogotá tras la presión política que sufrió su padre durante un periodo violento de la historia colombiana conocido como la violencia. Estudió Derecho y Economía en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Se graduó en 1965 y entró directo al periodismo en El Tiempo, uno de los diarios más leídos de Colombia. Se casó con Gloria Pachón Castro, periodista. Tuvieron 2 hijos y una hija. Para 1970, había sido nombrado ministro de Educación Nacional con solo 27 años, y para 1972 era embajador de Colombia en Italia. Era el tipo de hombre que cruzaba las habitaciones rápido y dejaba huella. En 1979, Galán fundó un movimiento político llamado Nuevo Liberalismo, una rama del Partido Liberal creada específicamente para romper vínculos entre la política tradicional y el dinero criminal. A principios de los años 80, eso significaba en la práctica una sola cosa: Pablo Escobar. Escobar se había convertido en una de las personas más ricas del mundo, mediante el tráfico de cocaína, y decidió que quería una carrera política a la par. En 1982, logró ser elegido al Congreso colombiano como representante suplente. Ese mismo año, Escobar intentó integrarse al movimiento Nuevo Liberalismo de Galán. Galán lo rechazó públicamente, declaró oficialmente que Escobar no tenía cabida en su partido, y fue más allá. Se paró frente a una multitud de 5.000 personas y denunció a Escobar por su nombre. Eso simplemente nunca había sido hecho antes por un político de la talla de Galán. Escobar no lo olvidó. A mediados de los años 80, Galán siguió consolidando su movimiento político mientras hacía constantemente lo que inquietaba a todo el mundo del narcotráfico: abogar por la extradición. Colombia no contaba en ese momento con un tratado vigente para extraditar a sus ciudadanos a Estados Unidos, y todas las grandes organizaciones de narcotráfico del país querían que así siguiera. Escobar, en particular, había basado toda su estrategia de supervivencia en nunca ser llevado ante un tribunal estadounidense. Su red pasó años sobornando y presionando a funcionarios y jueces colombianos para evitar que la extradición fuera una opción. La postura de Galán era la opuesta. Argumentó que la extradición era esencial, que los tribunales colombianos estaban demasiado corrompidos para manejar estos casos adecuadamente, y que enviar a los líderes del narcotráfico a Estados Unidos era la única forma de romper su poder. En 1984, cuando Carlos Leder, uno de los fundadores del Cartel de Medellín, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, Galán lo señaló como prueba de que su enfoque funcionaba. Para 1989, Galán se había reintegrado al Partido Liberal y era su candidato presidencial oficial para la elección de 1990. Su popularidad no tenía igual. Las encuestas le daban un 60%. La elección en sí se consideraba esencialmente resuelta. Anunció formalmente su candidatura el 4 de julio de 1989, en el Hotel Tequendama de Bogotá. Y su promesa de una ofensiva total contra las organizaciones de tráfico y la activación de un tratado de extradición encabezaron su plataforma electoral. Las llamadas a su casa empezaron casi inmediatamente tras el anuncio. Dejaron panfletos amenazantes en su buzón. Le advirtieron repetidamente y personas cercanas a él que era un objetivo. Siguió haciendo campaña. El 4 de agosto de 1989 se frustró un atentado contra Galán en Medellín. Un vecino vio a hombres armados actuando de forma sospechosa, llamó a la policía, y la operación fue frustrada antes de ejecutarse.
2 semanas después, las fuentes de inteligencia de Galán informaron a su equipo de seguridad que un grupo de sicarios se había trasladado a Bogotá y que no debía viajar al municipio de Soacha, al sur de la capital, donde tenía programado hablar. Su jefe de campaña, César Gaviria, le advirtió directamente. Galán no cambió nada de su horario. Dijo que iba para Soacha. En la noche del 18 de agosto de 1989, Galán subió a un escenario en la plaza principal de Soacha para dirigirse a unas 10.000 personas. Llevaba un chaleco antibalas y estaba acompañado por 18 guardaespaldas. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, al subir al escenario, le dispararon 5 veces. Fue trasladado de urgencia al hospital y murió en el camino. Un guardaespaldas y un funcionario local también fueron alcanzados y no sobrevivieron. Los atacantes se habían posicionado entre la multitud. En 1992, el principal sicario de Escobar, John Jairo Velázquez, alias Popeye, fue arrestado y finalmente condenado por su relación con el ataque. En una entrevista de 1996, Popeye afirmó claramente que Escobar ordenó eliminar a Galán porque las encuestas dejaban claro que ganaría, y si ganaba, vendría la extradición. El político liberal Alberto Santofimio, vinculado durante mucho tiempo a Escobar, fue condenado después por organizar la operación contra Galán. En 2016, el exdirector del Servicio de Inteligencia colombiano, Miguel Maza Márquez, fue condenado a 30 años de prisión por debilitar deliberadamente la seguridad de Galán antes del atentado. La respuesta de Colombia tras el tiroteo fue inmediata. El presidente Virgilio Barco Vargas firmó órdenes de extradición de emergencia. El cartel de Medellín tomó represalias formando un grupo llamado Los Extraditables, quien llevó a cabo una campaña de bombardeos y ataques selectivos por todo el país. La semana que dispararon a Galán, otros 2 altos funcionarios fueron atacados. El jefe de policía de la provincia de Antioquia fue tiroteado al salir de su casa en Medellín, y un juez de apelaciones fue atacado horas después de emitir órdenes de arresto contra Escobar. 50 de los 55 jueces de apelaciones en Bogotá renunciaron. En toda Colombia, 4.500 jueces se fueron a huelga. El país se desmoronaba justo en el momento que el cártel había planeado. César Gaviria, el hombre que advirtió a Galán no ir a Soacha y quien dirigió su campaña, fue nombrado sucesor político de Galán por su familia. Se postuló en las elecciones de 1990 y ganó la presidencia. Él supervisaría la entrega de Escobar y su posterior localización por las autoridades colombianas. Galán tenía 45 años cuando le dispararon en aquel escenario. Dejó atrás a su esposa y 3 hijos. La calle de Soacha donde ocurrió el mitin fue nombrada después en su memoria. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. El caso de Galán involucró a un hombre que aspiraba al cargo más poderoso de su país. El siguiente caso trata de una mujer que dirige un pueblo del que casi nadie fuera de Colombia había oído hablar, y el cartel fue a por ella la misma mañana en que asumió el cargo. Caso 3. Gisela Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco, México, 2016. Gisela Raquel Mota Ocampo nació el 13 de marzo de 1982 en Temixco, una ciudad de unos 100,000 habitantes en el estado mexicano de Morelos, a unos 90 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Creció allí, se educó allí, y dedicó toda su carrera política a representarlo. Era soltera, vivía con sus padres en el barrio Pueblo Viejo de Temico, y no tenía hijos propios. Para 2013, se desempeñaba como diputada federal en la 62ª legislatura del Congreso mexicano, representando a Morelos por el Partido de la Revolución Democrática, conocido por sus siglas en español como PRD. Ganó la elección municipal de Temico en junio de 2015.
El 1 de enero de 2016, juró como alcaldesa, la primera mujer elegida para dirigir la ciudad. Menos de 24 horas después, ella se había ido. El mico se encuentra en la carretera que une Ciudad de México con Acapulco, una de las rutas de narcotráfico más transitadas del sur de México. Durante años, la zona fue un campo de batalla entre grupos criminales rivales, primero bajo la organización Beltrán Leiva y, tras su fractura, bajo varias bandas menores que luchaban por tomar lo que dejó. Las dos bandas más destacadas de Morelos eran los Rojos y Guerreros Unidos. Ambos operaban en la misma región, se enfrentaban constantemente y obtenían sus ganancias mediante una combinación de narcotráfico, extorsión y control policial. Ese último punto, el control de la policía local, es lo que hacía a alcaldes como Mota tan importantes para ellos. Los alcaldes en México nombran a los jefes de policía locales. Ese nombramiento, en términos del cártel, lo vale todo. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, había trabajado para cambiar esa dinámica. Su plan consistía en reemplazar las fuerzas policiales municipales independientes por un mando único estatal, más difícil de infiltrar y corromper por grupos criminales. La mayoría de los alcaldes entrantes en Morelos en enero de 2016 fueron presionados por los Rojos y Guerreros Unidos para rechazar este plan. Para mantener sus cargos policiales separados y para dejar las cosas como estaban. Mota había dejado clara su postura al asumir el cargo. Su partido la describió, en un comunicado emitido tras su muerte, como una mujer fuerte y valiente que, al asumir el cargo, declaró que su lucha contra el crimen sería frontal y directa. Ella respaldó el plan de mando unificado. Esa decisión fue interpretada por los Rojos como una negativa a seguir sus reglas. El 31 de diciembre de 2015, la noche antes de asumir como alcaldesa, Gisela Mota publicó en Facebook una fotografía suya cargando a su sobrino recién nacido, envuelto en mantas. Ella escribió que él era sin duda el mejor regalo que Dios podía enviarles, y dijo sentirse bendecida. Ella asumió la alcaldía al día siguiente. Esa noche, fue a casa y durmió en la casa de sus padres. La misma casa en la que ella creció. La mañana del 2 de enero de 2016 fue sábado. Mota aún estaba en pijama, cuando un grupo de hombres armados saltó el muro que rodeaba la casa de sus padres e irrumpió en la propiedad. Llevaban máscaras. Según su madre, Juanita Ocampo, quien estaba presente, Mota se movió para proteger a su familia. Se identificó ante los atacantes y se entregó para que dejaran en paz a sus padres y a su sobrino recién nacido. Su madre dijo directamente a los reporteros. Ella les dijo, «Soy Gisela». La llevaron porque era muy valiente. Los atacantes sacaron a Mota de su dormitorio a la sala y le dispararon frente a su familia. El padre de Mota corrió tras los hombres mientras huían. La policía respondió rápido. Persiguieron a los atacantes en una persecución vehicular por la ciudad. La persecución terminó en un tiroteo. 2 de los presuntos atacantes fueron abatidos por la policía. Otras 3 personas fueron detenidas, una mujer de 32 años, un hombre de 18 y un menor. Al registrar a los sospechosos detenidos, la policía recuperó una pistola 9 milímetros, un subfusil Uzi, chalecos antibalas y pasamontañas. También se aseguró un vehículo con placas del Estado de México. Uno de los detenidos confesó después a los investigadores que recibió unos $29,000 por realizar la operación. Ese mismo sospechoso dijo a los investigadores que el nombre de Mota no era el único en su lista. Hubo al menos media docena de otros funcionarios locales señalados. El gobernador Ramírez confirmó públicamente que el grupo criminal Los Rojos fue responsable, declarando que Mota fue atacada específicamente porque se negó a permitir que la banda operara en su jurisdicción y porque había respaldado el mando policial unificado que Los Rojos necesitaban desmantelar. Describió su muerte como un mensaje claro para cada alcalde que había asumido el cargo recientemente en Morelos.
Ramírez decretó 3 días de luto en todo el estado, ordenó izar a media asta las banderas en edificios públicos, y puso a 15 municipios, incluyendo Temisco y la capital Cuernavaca, bajo mando policial único de inmediato. El obispo católico de Cuernavaca ofició misa en casa de sus padres el domingo tras su muerte. Mota tenía 33 años. Había sido alcaldesa de Temisco menos de un día completo. La Asociación de Autoridades Locales de México declaró días después de su muerte que casi 100 alcaldes habían sido blanco de ataques en todo México durante la década anterior. El nombre de Gisela Mota fue añadido a esa lista antes de desempacar su escritorio. En el siguiente caso, la política tuvo más tiempo, años de hecho, para oponerse a la organización criminal que la acechaba. Sobrevivió a 3 intentos contra su vida antes de que finalmente acabaran con ella. Caso 4. María Santos Gorostieta Salazar, alcaldesa de Tiquicheo, México, 2008-2011. María Santos Gorostieta Salazar nació en 1976 en Tiquicheo, un pequeño pueblo rural del estado mexicano de Michoacán. Creció allí, se formó como médica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, y obtuvo un doctorado en medicina. Ella tuvo 3 hijos. Su primer esposo fue José Sánchez Chávez, también exalcalde de Tiquicheo. Cuando fue elegida alcaldesa del municipio en 2008 por el Partido Revolucionario Institucional, asumió un cargo que la mayoría de los políticos en México habrían evitado por completo. Michoacán fue el epicentro del conflicto del país con el crimen organizado. La familia michoacana, una organización criminal que se forjó bajo una retorcida identidad religiosa mientras producía drogas en todo el estado, operaba abiertamente en la región. El cártel de los Caballeros Templarios surgiría después de sus restos. Ambos grupos exigieron que los funcionarios locales colaboraran, callaran o se apartaran. Gorostieta rechazó las 3 opciones. Desde el inicio de su mandato, recibió amenazas. En lugar de retirarse o guardar silencio, siguió reuniéndose públicamente con agricultores, ganaderos, estudiantes y residentes mayores. Ella habló abiertamente contra grupos del crimen organizado que operan en la zona y se negó a aceptar pagos de ellos. La mayoría de sus colegas, como señalaría The Lancet más tarde en un homenaje formal, optaron por cooperar con los grupos o fueron corrompidos mediante pagos regulares. Gorostieta no eligió ninguno. Esa elección la puso en una lista, y quienes la hicieron no eran pacientes. En enero de 2009, su esposo, José Sánchez Chávez, fue blanco de un grupo armado. Esa vez escapó. El siguiente intento llegó en octubre de 2009, y no falló. Gorostieta viajaba con su esposo por el pueblo de El Limone cuando unos pistoleros abrieron fuego contra su vehículo. José Sánchez Chávez recibió 3 impactos de bala, y falleció ese día. Su esposa sobrevivió, gravemente herida, llevada al hospital en Morelia, pero solo porque los atacantes creyeron que ya estaba muerta y huyeron. Tenía 3 hijos pequeños en casa. Ella se recuperó y volvió al trabajo. 3 meses después, el 23 de enero de 2010, fue atacada de nuevo. Esta vez regresaba de un evento gubernamental local en Ciudad Altamirano, en el estado vecino de Guerrero, viajando con otras 4 personas, incluyendo a un periodista de El Sol de Morelia y a la titular del Instituto de la Mujer en Tiquicheo. Hombres armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego. La furgoneta recibió aproximadamente 30 impactos de bala. 3 impactaron a Gorostieta en el abdomen, el pecho y la pierna. El vehículo chocó tras el tiroteo. Fue trasladada al hospital con heridas graves. Las heridas nunca sanaron del todo. Quedó con dolor constante el resto de su vida y necesitó una bolsa de colostomía permanente. Tras el segundo intento, algunos cuestionaron si los ataques habían ocurrido realmente. En enero de 2011,
Ella respondió a eso directamente publicando fotografías suyas en el Boletín Municipal de Tiquicheo, Contacto Ciudadano. Posaba semidesnuda en las imágenes, mostrando todas sus cicatrices quirúrgicas a cualquiera que quisiera mirar. Ella escribió junto a ellos: «Es un testimonio vivo de que soy una mujer con fuerza y entereza, que a pesar de mis heridas físicas y mentales, sigo en pie». Prometió seguir luchando, fiel a sus ideales y convicciones, convencida de que la verdad los haría libres. Su propio partido, el PRI, le había instado a renunciar tras los ataques, y no le ofreció casi ninguna protección. Ella se negó a renunciar, dejó el PRI y se unió al Partido de la Revolución Democrática en agosto de 2010. Ella se postuló a un escaño en el Congreso Nacional con su nuevo partido. Ella no ganó. Terminó su mandato como alcaldesa en 2011, se volvió a casar, esta vez con Nereo Patiño Delgado, quien fuera su escolta asignado tras el atentado de 2010, y regresó a la vida privada junto a sus 3 hijos, Malusi, José y Daisy. Cuando su mandato como alcaldesa terminó en 2011, su protección policial oficial cesó con él, no tenía escolta de seguridad. Ella conducía sola, vivía su vida, criaba a sus hijos. La mañana del 12 de noviembre de 2012, ella estaba en Morelia llevando a su pequeña hija a la escuela. Aproximadamente a las 8:30 de la mañana, un vehículo le cerró el paso. 2 hombres armados bajaron y la sacaron de su auto ante testigos en la calle. Según testigos de lo ocurrido, ella suplicó a los hombres que dejaran a su hija en paz. Accedió a ir con ellos. Su hija fue abandonada al borde del camino. Su familia esperó una llamada de rescate que nunca llegó. Tras 2 días sin contacto, denunciaron su desaparición a la policía. El 15 de noviembre de 2012, trabajadores agrícolas que se dirigían a laborar en la comunidad rural de San Juan Tararameo, municipio de Cuitzeo, hallaron un cuerpo. Fue María Santos Gorostieta Salazar. La autopsia reveló que falleció por un traumatismo craneoencefálico causado por repetidos golpes severos en la cabeza. El gobernador de Michoacán confirmó que el crimen organizado fue responsable. Tenía 36 años. Fue enterrada en un cementerio local de Tiquicheo junto a su primer esposo, José Sánchez Chávez, el hombre que le habían arrebatado en el primer ataque, 3 años antes. The Lancet, una de las revistas médicas más respetadas del mundo, publicó un homenaje a ella en febrero de 2013, describiéndola como una heroína del siglo XXI por su negativa a aceptar pagos de organizaciones criminales y su decisión de seguir sirviendo a su comunidad a pesar de todo lo que le habían hecho. Más de 2 docenas de alcaldes en funciones fueron blanco de ataques en México durante sus años en el cargo. Ella fue de los pocos que rechazó toda oferta y sobrevivió tanto tiempo. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. El siguiente caso de esta serie es diferente en un aspecto importante. Ese político ni siquiera tuvo oportunidad de terminar su primera semana. El cártel lo desmanteló antes de que tuviera tiempo de tomar una sola medida significativa en el cargo. Caso 5. Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, México, 2024. Alejandro Arcos Catalán nació el 12 de febrero de 1981, en Chilpancingo de los Bravo, capital del estado mexicano de Guerrero. Creció allí. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Sentimientos de la Nación y desarrolló su carrera en el gobierno y el servicio público. Trabajó como director de Catastro Municipal en 2009. Después fue director general del Instituto Guerrerense de Atención Integral a Adultos Mayores y fungió como diputado local por el primer distrito con el Partido de la Revolución Democrática. Era esposo y padre. Había intentado 2 veces antes ser alcalde de su ciudad, una en 2021, sin éxito. En 2024, volvió a postularse,
esta vez como candidato de una coalición de los partidos PRI, PAN y PRD. Ganó por aproximadamente 1,700 votos en la elección de junio de 2024. Asumió el cargo el 30 de septiembre de 2024. Le dieron 6 días. Chilpancingo no es un pueblo pequeño y olvidado. Es una ciudad de unos 300,000 habitantes, capital administrativa de uno de los estados más violentos de México. Guerrero se ubica en la costa del Pacífico, produce cantidades significativas de amapola y marihuana, y ha estado dividido por organizaciones criminales rivales. Para 2024, la ciudad estaba bajo el control de una disputa entre dos grupos, los Ardillos y los Tlacos. Ambas surgieron de los remanentes de la organización Beltrán Leiva. Ningún grupo tenía interés en un alcalde que no cooperara con ellos. La anterior alcaldesa, Norma Otilia Hernández, fue grabada secretamente reuniéndose con Celso Ortega Jiménez, líder de los Ardillos, en un restaurante. Esa grabación se hizo pública y fue expulsada de su partido. El hombre que la reemplazó había crecido viendo todo eso ocurrir en su propia ciudad. Durante la campaña de 2024, a Arcos se le permitió realizar eventos en zonas controladas por los Tardíos, el único candidato en la contienda con ese acceso. Según Wikipedia, a cambio de su apoyo, él acordó dar al grupo una parte de los contratos de obras públicas de la ciudad. Pero al asumir el cargo, dejó claro en su primer discurso público que no haría acuerdos formales con grupos criminales. Dijo que su principal compromiso era garantizar la paz y seguridad en Chilpancingo, mediante la cooperación con el ejército mexicano. Anunció un plan llamado Blindaje Chilpancingo, enfocado en fortalecer la policía local, mejorar la tecnología de vigilancia y desarrollar capacidad de investigación. También declaró públicamente que deseaba buscar la paz entre los Ardillos y los Tlacos, en lugar de favorecer a cualquiera de los dos bandos. Ese intento de neutralidad, según Inside Crime, pudo ser exactamente lo que provocó que lo marcaran. La violencia contra su administración no esperó. El 27 de septiembre de 2024, 3 días antes de asumir el cargo, el hombre que Arcos eligió para dirigir la seguridad pública municipal, Ulises Hernández Martínez, exdirector de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal de Guerrero, fue baleado y sacado de su auto junto a una mujer que viajaba con él. 2 días después de la toma de posesión de Arcos, el 3 de octubre de 2024, su secretario general, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, fue asesinado a tiros a 2 calles del Palacio Municipal en la plaza central de Chilpancingo. Tapia llevaba 2 días en su nuevo puesto. Arcos asistió al programa radial Por la Mañana el 4 de octubre y solicitó públicamente protección a la gobernadora de Guerrero para él, su gabinete y la ciudadanía. Describió a Tapia como un hombre honorable que siempre se dedicó a servir a la comunidad. Pidió más seguridad. No llegó nadie. La mañana del 6 de octubre de 2024, Arcos estuvo en la colonia Plan de Ayala de Chilpancingo evaluando daños por el huracán John y repartiendo agua y víveres a los afectados. Compartió fotografías de la visita en redes sociales. Esa tarde dejó a su equipo atrás y viajó solo para asistir a lo que los funcionarios describieron después como una reunión privada. Se esperaba que llegara a una comunidad llamada Tepechicotlán. Nunca llegó allí. Sus restos fueron hallados más tarde ese día en el barrio Villa del Roble de la ciudad, dentro de una camioneta Volkswagen blanca. Tenía 43 años. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó que Arcos había ido solo a la cercana localidad de Petacías, sin seguridad antes de su desaparición. La Fiscalía del Estado de Guerrero inició una investigación. En noviembre de 2024,
Autoridades de Guerrero arrestaron a Germán Reyes, capitán retirado y fiscal especial que fungía como jefe de seguridad de Chilpancingo, por cargos de homicidio vinculados a la muerte de Arcos. El arresto confirmó lo que muchos ya sospechaban, que la red en torno a Arcos había sido infiltrada antes de que tuviera oportunidad de gobernar. Un exfuncionario, alguien encargado de la seguridad de la ciudad, fue vinculado a la operación que le costó la vida. Su predecesora, Norma Otilia Hernández, fue sorprendida reuniéndose con los Ardillos y expulsada. El jefe de seguridad que eligió fue eliminado antes de asumir el cargo. Su secretario general fue tiroteado a los pocos días de jurar el cargo. Un fiscal convertido en funcionario de seguridad fue arrestado después por el asesinato. Cada capa de protección alrededor de Arcos fue eliminada o corrompida antes de que pudiera funcionar. Llevaba 6 días en el cargo. Su muerte fue, como señaló Inside Crime en su momento, un presagio de la crisis de seguridad que enfrenta México y una muestra de quién mandaba exactamente en Chilpancingo. La ciudad lo enterró el 7 de octubre de 2024. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo de Arcos y Tapia que eran servidores públicos jóvenes y honestos que buscaban el progreso de su comunidad. Su asesinato marcó la primera vez en la historia de Chilpancingo que un alcalde en funciones de la capital estatal era destituido de esta manera. En el siguiente caso, un político del país enfrentó una situación muy similar, una ciudad dominada por una de las organizaciones criminales más poderosas de México, pero su negativa a someterse se convirtió en el acto de desafío más documentado y público de la historia política mexicana reciente. Caso 6. Carlos Alberto Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan, México, 2025. Carlos Alberto Manso Rodríguez nació el 9 de abril de 1985 en Uruapan, la segunda ciudad más grande del estado mexicano de Michoacán, conocida internacionalmente como la capital mundial del aguacate. Era hijo de Juan Manso Ceja, fundador de la primera galería para artistas visuales en Uruapan, un hombre que lideró una protesta pública contra el fraude electoral en la ciudad en 1992. Carlos estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en el ITESO, una universidad jesuita en Guadalajara. Trabajó como auditor para el Instituto Mexicano del Seguro Social entre 2017 y 2018. Estuvo casado con Grecia Itzel Quiroz García, y tuvieron 2 hijos juntos. Se postuló a diputado federal en 2018 como independiente, y perdió. En 2021 se postuló por Morena y ganó. Sirvió en el Congreso hasta 2024, cuando Morena decidió no postularlo para la alcaldía de Uruapan. Dejó el partido, se postuló como independiente, y ganó por goleada, con el 66% de los votos en una contienda de 6 candidatos. Asumió el cargo el 1 de septiembre de 2024, como el primer alcalde independiente de Uruapan. Uruapan se encuentra en territorio del cártel. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CHNG, llevaba años infiltrándose en la economía agrícola de Michoacán, extorsionando específicamente a los productores de aguacate y limón. Los pequeños y medianos productores, quienes no podían costear seguridad privada, eran particularmente vulnerables. Manso había crecido en esta ciudad. Entendía perfectamente en qué se estaba metiendo. Declaró tolerancia cero al crimen organizado desde el primer día. Autorizó a su policía municipal a usar la fuerza contra criminales que atacaran al público o resistieran el arresto. Prohibió a los oficiales usar pasamontañas en servicio y patrulló personalmente las calles con un chaleco antibalas. Un movimiento ciudadano surgió en torno a él, identificable por sombreros de paja. La gente lo llamó el Movimiento del Sombrero. Los analistas de seguridad confirmaron que él era distinto a otros alcaldes de la región. David Saucedo, consultor de seguridad en Ciudad de México,
declaró a CBC News que la mayoría de los alcaldes locales se someten a organizaciones criminales y que Monzo era una clara excepción. En agosto de 2025, la Policía Municipal de Monzo arrestó a René Belmonte, alias El Rino, jefe regional del CJNG en Uruapan, responsable de dirigir la red de extorsión del cártel en toda la zona. Monzo anunció el arresto en redes sociales y advirtió de inmediato a los residentes que permanecieran dentro, señalando que operativos armados del CJNG intentaban entrar a la ciudad en respuesta. Simultáneamente solicitó apoyo de emergencia al secretario de Seguridad Federal de México, al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional, nombrando públicamente a cada institución. El gobierno federal desplegó finalmente 300 efectivos de seguridad en Uruapan el 30 de septiembre de 2025. Fueron retirados 2 semanas después. Manso declaró públicamente que creía que el retiro ocurrió porque él había clausurado simbólicamente un proyecto de construcción estatal en la ciudad, un teleférico que consideraba un mal uso del dinero público. Publicó video tras video en redes sociales, pidiendo asistencia de grado militar. Sus peticiones no fueron atendidas. La noche del 1 de noviembre de 2025, Manso asistió al Festival de las Velas de Uruapan, la tradicional celebración del Día de Muertos de la ciudad. Estaba en la plaza central con su familia, hablando con residentes y posando para fotografías. Sus últimas palabras, captadas en un video en sus redes sociales esa tarde, fueron: "Estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias de Uruapan, Michoacán, México y otros países". Aproximadamente a las 8:10 de la noche, poco después de dejar a su hijo pequeño, un pistolero se acercó por detrás y disparó. 3 balas impactaron a Manso en la espalda y el abdomen. Cayó boca abajo en el suelo de la plaza. Los servicios de emergencia lo llevaron al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde fue declarado muerto a las 8:50 de la noche. Tenía 40 años. Un concejal y un guardaespaldas también resultaron heridos. El agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y oriundo del municipio cercano de Paracho, fue abatido en el lugar por el personal de seguridad. Se arrestó a 2 sospechosos adicionales. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó el 6 de noviembre que el atacante estaba vinculado al CJNG. El 18 de noviembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la detención de Jorge Armando, alias el licenciado, operador del CJNG que, según los investigadores, dio instrucciones directas a la célula para seguir los movimientos de Manso y ejecutar el ataque. Para febrero de 2026, se habían arrestado 3 sospechosos adicionales con vínculos confirmados al CJNG. Las autoridades también investigaron a 7 de los guardaespaldas de Manso por su presunta implicación por omisión en el ataque, planteando dudas sobre hasta qué punto su propio equipo de seguridad había sido comprometido. La esposa de Manso, Grecia Quiroz, juró como su sucesora el 5 de noviembre de 2025. En su toma de posesión dijo: "Mataron a Carlos Manso, pero no pudieron matar lo que él despertó". Las protestas se extendieron por Uruapan, Morelia y Ciudad de México en los días siguientes. En su funeral, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, fue abucheado y expulsado de la ceremonia por multitudes que gritaban que él era responsable de lo ocurrido. Antes de continuar, si disfrutas este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Manso fue el 7º alcalde en funciones destituido en México solo en 2025. El siguiente caso en esta lista demuestra que el patrón de atacar a políticos que se niegan a cooperar con organizaciones criminales no se limita a México. Se extiende por todo el continente. Y el siguiente político pagó el precio más alto por la misma negativa. Caso 7. Edgar Eusebio Millán Gómez,
comisionado interino de la Policía Federal de México. 2008. Edgar Eusebio Millán Gómez nació en la Ciudad de México en 1967. Obtuvo su título en Derecho en la Universidad del Valle de México y se incorporó de inmediato a la Policía Federal tras graduarse, recibiendo formación en varios países antes de forjar una carrera que lo llevó a la cima de la estructura policial nacional de México. A sus 30 y pocos años, ya dirigía complejas operaciones antisecuestro. En 2000, ayudó a capturar a Andrés Caletri, uno de los secuestradores profesionales más temidos de la historia mexicana, y desmanteló 2 grandes redes de plagio que operaban desde la capital. En 2001, fue nombrado jefe de operaciones antisecuestro de la Agencia Federal de Investigación de México, el equivalente más cercano al FBI en el país. En 2005, su equipo capturó a 5 sospechosos involucrados en el secuestro de Rubén Omar Romano, director técnico del Club de Fútbol Cruz Azul. Era exactamente el tipo de funcionario que las organizaciones criminales en México más necesitaban eliminar del tablero. El 1 de marzo de 2008, Millán fue nombrado comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, convirtiéndose a sus 41 años en el jefe efectivo de toda la Fuerza Nacional. Su nombramiento ocurrió durante uno de los periodos más intensos de la campaña del gobierno mexicano contra el crimen organizado. El presidente Felipe Calderón declaró una ofensiva nacional contra organizaciones criminales en 2006 y desplegó a más de 24,000 soldados por todo el país. A Millán se le encargó coordinar las operaciones entre la Policía Federal y dichas fuerzas militares, un puesto central, visible y sumamente peligroso. El arresto que condujo directamente a su muerte ocurrió el 21 de enero de 2008. Menos de 2 meses antes de ser comisionado interino, unidades de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano capturaron a Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, en Culiacán, Sinaloa. Beltrán Leiva fue uno de los 5 hermanos al mando de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México. Al ser detenido, los soldados hallaron 2 maletas con $900,000 en efectivo, relojes de lujo, 20 granadas de fragmentación, rifles, armas automáticas y 40 chalecos antibalas, 8 de ellos bordados con las letras F, E, D, siglas en español de Fuerzas Especiales de Arturo, en referencia a su hermano Arturo Beltrán Leiva. El arresto fue un duro golpe para la organización. Millán dio la conferencia de prensa anunciándolo. Se paró ante cámaras en Ciudad de México y dijo al país que el cártel operaba dentro de la capital. Nombró la amenaza directa y públicamente. Los hermanos Beltrán Leiva respondieron culpando a El Chapo, Joaquín Guzmán del cártel de Sinaloa, de alertar al gobierno sobre la ubicación de Alfredo. Esa acusación provocó una ruptura total entre ambas organizaciones y desató una ola de operaciones dirigidas contra funcionarios federales. 3 hombres con rifles de asalto y lanzagranadas fueron arrestados en Ciudad de México en un complot para eliminar a José Luis Santiago Vasconcelos, el fiscal que supervisaba las extradiciones de capos de la droga. Millán también anunció la redada de enero, que halló a 11 presuntos operadores del cártel en 2 casas de seguridad de Ciudad de México, cargadas de armas. Él era la cara pública de cada operación que dañaba a la red Beltrán Leiva. El 1 de mayo de 2008, una semana antes de su muerte, Millán dio otra conferencia de prensa, anunciando arrestos e incautaciones de efectivo vinculados al cártel de Sinaloa. Hacía su trabajo a plena vista, y las organizaciones que atacaba observaban. La noche del 7 de mayo y hasta la madrugada del 8 de mayo de 2008, Millán regresó a su apartamento en un barrio modesto de la Ciudad de México llamado Colonia Guerrero. Sus colegas notaron que eligió vivir allí específicamente por su cercanía a las oficinas federales de seguridad. Llegó justo después de medianoche. Al abrir la puerta de su edificio,
Un hombre llamado Alejandro Ramírez Báez lo esperaba dentro. Ramírez Báez abrió fuego a quemarropa. Millán recibió 8 disparos en el pecho y 1 en la mano. 2 guardaespaldas resultaron heridos en el ataque, pero lograron detener a Ramírez Báez. Millán fue llevado al Hospital Metropolitano, donde falleció pocas horas después. Tenía 41 años. Los funcionarios de inteligencia confirmaron casi de inmediato que el ataque fue ordenado en represalia por el arresto de Alfredo Beltrán Leiva 4 meses antes. En junio de 2011, un juez federal sentenció a Alejandro Ramírez Báez a 60 años de prisión por realizar la operación en nombre de la organización Beltrán Leiva. A su funeral asistieron el presidente Felipe Calderón, el general del Ejército Mexicano y los funcionarios de mayor rango del aparato de seguridad de México. The Washington Post lo describió como la cara pública de la ofensiva de México contra las organizaciones criminales. George Grayson, experto en México del College of William and Mary, dijo entonces que cuando puedes eliminar a alguien como Millán, precavido, experimentado y bien protegido, nadie está a salvo. Fue el tercer alto mando de la Policía Federal destituido en una sola semana en Ciudad de México. El caso de Millán es importante porque demuestra que estas operaciones contra políticos y funcionarios no fueron actos de rabia aleatorios. Eran metódicos, pacientes y precisos. Realizado tras meses de cálculo. El siguiente caso en esta lista es la historia de un hombre que enfrentó ese mismo tipo de cálculo, pero nunca ocupó un cargo policial. Su único crimen fue postularse a la presidencia y decir en voz alta que pretendía ganar. Caso 8. Fernando Villavicencio, candidato presidencial Ecuador, 2023. Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia nació el 12 de octubre de 1963 en Alausí, un pequeño pueblo en la provincia andina de Chimborazo, Ecuador. Creció en un entorno obrero y se inició en el periodismo siendo adolescente, conduciendo un programa cultural de radio a los 17 años y fundando después un pequeño periódico centrado en los derechos laborales que lo enfrentó a la dictadura militar que entonces gobernaba el país. Estudió periodismo y luego trabajó para El Universo, uno de los diarios más grandes de Ecuador. En 1995, cofundó el partido Pachakutik, un movimiento político que representa a comunidades indígenas y causas ambientales. Luego se unió a Petroecuador, la petrolera estatal, donde trabajó en comunicaciones y finalmente se convirtió en líder sindical. Estuvo casado con Verónica Sarraus y juntos tuvieron 5 hijos. A lo largo de su carrera, produjo unos 260 informes de investigación y escribió 10 libros exponiendo fraudes millonarios, corrupción en ministerios gubernamentales y la infiltración de organizaciones criminales en el sistema político de Ecuador. No era el tipo de persona que se rendía cuando le decían que dejara de escribir. Ecuador, durante gran parte del siglo XX, fue conocido en la región como una isla de paz. Un país que había evitado en gran medida la violencia de los carteles que devastaba a sus vecinos Colombia y Perú. Eso comenzó a cambiar en la década de 2000 y se aceleró drásticamente durante 2021 y 2022, a medida que las redes internacionales de tráfico operaban por los puertos del Pacífico y las bandas locales, aliadas con dichas redes, tomaban el control del territorio. La tasa de homicidios en Ecuador se duplicó solo entre 2021 y 2022. 2 grandes redes de bandas ecuatorianas, los Choneros y los Lobos, crecieron como organizaciones criminales con miles de miembros, operando desde las cárceles del país y manteniendo vínculos con cárteles mexicanos, incluido el de Sinaloa. Para 2023, cuando Ecuador convocó elecciones anticipadas tras la disolución de la Asamblea Nacional por el presidente Guillermo Lasso, al menos 7 políticos o candidatos ya habían sido eliminados del ciclo electoral. Fernando Villavicencio decidió postularse a la presidencia de todos modos. Su plataforma de campaña fue directa: combatir a las organizaciones criminales, exponer sus vínculos con el sistema político y acabar con la impunidad que les permitía operar abiertamente.
Ya había señalado a José Adolfo Macías, líder de una banda conocido como Fito que dirigía a los choneros desde prisión, como una amenaza directa a su seguridad. Dijo a los periodistas que recibió amenazas de muerte de afiliados al cártel de Sinaloa, además de líderes de pandillas locales. Su asesor de campaña confirmó que se denunciaron al menos 3 amenazas formales a las autoridades, una de las cuales resultó en un arresto. Antes de algunos mítines, Villavicencio decía a las multitudes que no usaría chaleco antibalas. En un evento dijo: «Que vengan los jefes criminales, que vengan los sicarios, el tiempo de las amenazas terminó. Aquí estoy». El 9 de agosto de 2023, 11 días antes de la primera vuelta electoral, Villavicencio celebró un mitin de campaña en el Colegio Anderson, al norte de Quito. A las 6:20 de la tarde, mientras salía de la escuela y caminaba hacia su vehículo, un pistolero abrió fuego. Durante el ataque, el agresor también lanzó una granada, la cual no detonó. Villavicencio recibió un golpe en la cabeza. Fue trasladado de urgencia a una clínica cercana y declarado muerto. Tenía 59 años. El atacante, identificado después como Johan David Castillo López, de 18 años y nacionalidad colombiana oriundo de Cali, fue abatido en el lugar por el personal de seguridad. 6 ciudadanos colombianos fueron arrestados en las horas siguientes. Redadas policiales recuperaron un rifle, una ametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 2 cargadores de rifle, 4 cajas de munición, 2 motocicletas y un vehículo robado vinculado a la operación. El presidente de Ecuador declaró estado de excepción nacional y solicitó asistencia al FBI. La elección no fue pospuesta. La votación se llevó a cabo el 20 de agosto según lo previsto, con el periodista Cristian Zurita reemplazando a Villavicencio en la boleta. En julio de 2024, 5 personas fueron sentenciadas por la operación. Carlos Edwin Angulo, alias El Invisible, líder de la banda Los Lobos que coordinó el ataque desde prisión, recibió 34 años y 8 meses. Laura Dayanara Castillo, quien financió y gestionó la logística del equipo de sicarios, recibió la misma sentencia. 3 cómplices involucrados en seguir los movimientos de Villavicencio recibieron 12 años cada uno. Un testigo en el juicio declaró que hubo un pago de $200,000 vinculado a la operación. 6 de los sospechosos colombianos originales, arrestados justo tras el ataque, fueron sacados de custodia y hallados muertos en prisiones ecuatorianas a los 2 meses de su arresto, eliminando a los testigos más directos antes de que pudieran testificar. La cuestión de quién ordenó finalmente la operación sigue oficialmente sin respuesta. La familia de Villavicencio ha declarado públicamente que no cree que las condenas reflejen el alcance total de los responsables. Antes de continuar, si disfrutas este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. El siguiente caso de esta lista nos lleva de vuelta a México, donde un hombre que fundó uno de los primeros movimientos civiles armados de autodefensa del país contra organizaciones criminales fue localizado, emboscado y secuestrado en su propia ciudad natal, a pesar de haber sobrevivido a múltiples intentos previos contra su vida. Caso 9. Hipólito Mora Chávez. Fundador del primer movimiento de autodefensa anticartel de México. 2023. Hipólito Mora Chávez nació el 26 de julio de 1955 en La Ruana, una pequeña comunidad agrícola de unos 10,000 habitantes en la región de Tierra Caliente, Michoacán, uno de los estados más saturados por los cárteles en México. Su padre murió cuando él era joven, y su madre lo crió junto a sus 9 hermanos vendiendo atole, una bebida tradicional de maíz, en un puesto cerca del mercado local. Creció trabajando la tierra. Al llegar a la edad adulta, poseía 15 hectáreas de limeros y algo de ganado. Él era agricultor. No era político por formación ni por ambición, y tampoco era un agente de la ley de ningún tipo. No tenía título, ni cargo, ni sueldo.
Lo que él tenía era una granja de limones que organizaciones criminales decidieron controlar, y un carácter que no toleraba bien que le dijeran qué hacer personas apuntándole con armas. El cártel de los Caballeros Templarios tomó el control de Tierra Caliente años antes de 2013. Era una organización criminal sofisticada con una identidad pseudo-religiosa. Sus líderes repartían panfletos y se presentaban como protectores de los pobres mientras dirigían redes de narcotráfico, extorsión y cobro de piso en el occidente de Michoacán. En la práctica, para los limoneros de La Ruana, esto significaba que el cártel decidía cuándo cosechar, qué días trabajar y dónde vender su fruta. Los dueños de las empacadoras dijeron a los agricultores que los verdaderos jefes eran el cartel, no ellos. Mora lo descubrió personalmente cuando su hijo no pudo entregar una cosecha. Caminó a la empacadora con una pistola y dijo que la cosecha sería recibida. Ese tipo de confrontación directa no era inusual en él. Lo inusual fue lo que decidió hacer después. El 24 de febrero de 2013, Mora organizó una reunión en el centro de La Ruana. Él invitó a sus vecinos. Expuso lo que todos ya sabían, pero nadie había dicho en un solo lugar. La extorsión debía terminar. Había que enfrentar al cártel, y la comunidad tendría que hacerlo sola porque el gobierno no vendría. Para el mediodía, los habitantes de La Ruana habían desarmado a la policía municipal, tomado 2 patrullas y formado su propia fuerza de autodefensa armada. 2 horas después, lo mismo ocurrió en el pueblo cercano de Tepalcatepec. En cuestión de semanas, el movimiento se extendió a otros municipios de Michoacán. En una pared a la entrada de La Ruana, alguien pintó la fecha y las palabras: el día que La Ruana despertó. El movimiento se conoció nacional e internacionalmente como autodefensas, los grupos de autodefensa. Las autodefensas no tenían formación militar, apoyo gubernamental ni recursos significativos al inicio. Lo que tenían era la disposición de comunidades agrícolas que habían llegado al límite. Para 2014, tras meses de enfrentamientos armados, el cártel de los Caballeros Templarios fue expulsado de Michoacán con ayuda del gobierno federal y militar mexicano. Fue una de las pocas veces en ese periodo de la historia mexicana que una organización criminal de tal magnitud fue expulsada de una región por las comunidades a las que acechaba. Mora era visto como la cara del movimiento. Le apodaron el comandante. Pero la victoria no perduró. En 2014, Mora fue arrestado por cargos de asesinato tras un violento enfrentamiento entre su grupo de autodefensa y un bando rival. 11 personas murieron en aquel enfrentamiento, incluido el propio hijo de Mora, Manuel. Pasó meses en prisión antes de que retiraran los cargos y fuera liberado. Al salir, descubrió que la organización criminal que llenaba el vacío de poder dejado por los Caballeros Templarios se llamaba Los Viagras, una facción de lo que se conoció como Cárteles Unidos, y que este grupo había infiltrado partes importantes del propio movimiento de autodefensas. Para 2016, Mora declaraba públicamente que las autodefensas se habían vuelto una farsa debido a la infiltración criminal. Había ayudado a construir un movimiento, lo vio triunfar, lo vio corromperse y ahora era uno de los únicos líderes originales que permanecía en La Ruana y seguía hablando. Se postuló a diputado federal en 2015 por un partido. Perdió. Se postuló por otra afiliación en 2018. Perdió. En 2020 fue nominado como candidato a gobernador por Michoacán. Participó en las elecciones estatales de 2021 y obtuvo unos 54,000 votos, 13% del total, terminando quinto en una contienda multipartidista. Perdió todas las campañas políticas en las que participó. De todos modos se quedó en La Ruana, viviendo en su huerta de limones, manteniendo su escolta y hablando públicamente sobre la actividad del cartel en la región.
Señaló específicamente a Eladio Cisneros, alias La Sirena, líder de los Viagras, como el hombre que dirige una red de laboratorios de metanfetamina en Tierra Caliente. Acusó al mismo hombre de estar detrás de 2 intentos contra su vida. El 26 de noviembre de 2022, hombres armados atacaron a Mora en La Ruana. Sus guardaespaldas reaccionaron y dispararon a los 2 atacantes. Mora sobrevivió. El 5 de marzo de 2023, unos atacantes se le acercaron cerca de un taller próximo a su hogar y abrieron fuego de nuevo. Sus guardaespaldas volvieron a disparar. Fue herido, pero no de gravedad. Tras ese segundo intento, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ordenó a Mora trasladarse permanentemente a Morelia, la capital estatal, para su propia protección. Mora llevaba tiempo viviendo en Morelia, pero el 29 de junio de 2023 regresó a La Ruana. Su hermano Guadalupe vio un convoy de camionetas blancas entrando al pueblo, y de inmediato lo llamó. Mora le dijo que sabía que venían. Aproximadamente a las 10 de la mañana, mientras viajaba en una Chevrolet Suburban blindada de nivel 5 asignada por el gobierno con 2 escoltas de la policía estatal, el convoy de Mora fue interceptado por al menos 5 camionetas. Los atacantes abrieron fuego con armas de alto calibre, incluyendo Barrett, rifles de calibre 50. El vehículo blindado no pudo detener proyectiles de tal potencia. Mora y 3 guardaespaldas fueron asesinados. El vehículo fue entonces incendiado. Las autoridades confirmaron las 4 muertes. 3 de los fallecidos eran miembros de su escolta de seguridad asignada. La Fiscalía del Estado de Michoacán inició una investigación. El Cártel de las Viegras fue identificado como el probable grupo tras el ataque. Guadalupe, hermano de Mora, hablando desde el interior de su casa mientras miembros del cártel patrullaban abiertamente las calles de La Ruana, dijo a los reporteros que el gobierno había abandonado a su hermano. Dijo que si las autoridades no actuaban, grupos de autodefensa armados resurgirían. Hipólito Mora tenía 67 años. Su hermana Olivia dijo en el funeral que él cuidó de su pueblo, de su gente, y que ninguno de ellos tuvo el valor de hacer lo que él hizo. El caso final de esta serie nos lleva ante un hombre cuya negativa a colaborar con organizaciones criminales le costó todo. No tras años, ni tras repetidos ataques previos, sino en la misma semana de asumir como el funcionario judicial más poderoso de Colombia. Caso 10. Carlos Mauro Hoyos Jiménez, Procurador General de Colombia, 1988. Carlos Mauro Hoyos Jiménez nació el 26 de julio de 1939, en Támesis, un pequeño pueblo del departamento de Antioquia, en el corazón cafetero de Colombia. Estudió Derecho en la Universidad de Medellín, especializándose en Derecho Constitucional, y forjó su carrera desde los peldaños inferiores del Servicio Público Colombiano, juez municipal, concejal de El Retiro, diputado y tesorero del Departamento de Antioquia, y finalmente congresista colombiano en varias ocasiones como representante del Partido Liberal. También se desempeñó como secretario general del Partido Liberal a nivel nacional. Era metódico, experimentado y cuando fue nombrado para el cargo fiscal más alto de Colombia en septiembre de 1987, tenía 48 años y había pasado toda su carrera dentro del sistema legal. Asumió el cargo en lo que él mismo describió públicamente como uno de los momentos más críticos de la historia colombiana. En 1987, el cartel de Medellín estaba en la cima de su poder. Pablo Escobar y la red de narcotráfico que dirigía, junto a figuras como los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, suministraban cerca del 80% de toda la cocaína que ingresaba a Estados Unidos. El cartel ya había demostrado, mediante años de operaciones dirigidas contra jueces, periodistas y funcionarios públicos, que estaba dispuesto a atacar a cualquiera que se interpusiera en su exigencia principal, que Colombia nunca extraditara ciudadanos a Estados Unidos para ser juzgados en tribunales estadounidenses.
Los extraditables, una facción del cartel que operaba bajo el lema de preferir una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, habían emprendido una campaña de amenazas y violencia contra cualquiera vinculado a los procesos de extradición. 14 jueces y al menos 8 periodistas fueron destituidos en los 30 meses previos a que Hoyos asumiera el cargo. Hoyos entró en ese entorno e inmediatamente se convirtió en un blanco. Estableció una estrecha relación de trabajo con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Ordenó una investigación sobre 2 jueces que autorizaron la liberación del presunto miembro del cartel de Medellín, Jorge Luis Ochoa Vázquez, quien era solicitado por Estados Unidos para su extradición en aquel momento. Se presentó ante el Senado colombiano y declaró claramente que las investigaciones sobre los ataques a figuras públicas nunca se resolvieron, porque el miedo tenía a Colombia en estado de sitio, y que quienes estaban detrás de la violencia tenían como cómplices a todas las personas demasiado aterrorizadas para actuar. Él no era callado, y no era cauteloso. La operación contra Hoyos comenzó con el secuestro de Andrés Pastrana Arango, candidato a la alcaldía de Bogotá, e hijo del expresidente colombiano Misael Pastrana, quien fue llevado de su oficina de campaña el 18 de enero de 1988. Pastrana fue retenido por los extraditables como medida de presión contra el gobierno. La mañana del 25 de enero de 1988, una semana después del secuestro de Pastrana, y mientras la policía aún lo buscaba, Hoyos fue conducido al aeropuerto José María Córdoba, a las afueras de Río Negro, cerca de Medellín, para un vuelo programado a Bogotá. Varios hombres armados emboscaron el convoy. Sus 2 guardaespaldas, Jorge Enrique Loaiza y Gonzalo Villegas, fueron retirados del cargo en el ataque. Hoyos fue herido en la pierna y retirado del lugar. Los extraditables llamaron a la fiscalía en Bogotá y dijeron a una portavoz que ellos eran responsables y que a Hoyos lo habían tomado como parte de su campaña contra la extradición. Hoyos fue llevado a un rancho en la zona de El Retiro, a unas 3 millas al sur de Medellín. Unidades militares colombianas iniciaron operaciones de búsqueda en la zona. Durante esas operaciones, la policía localizó el rancho donde Andrés Pastrana estaba cautivo y lo liberó. Cuando Escobar supo que Pastrana había sido rescatado, según la confesión de su sicario, John Jairo Velázquez, alias Popey, Escobar ordenó quitarle la vida a Hoyos de inmediato, en parte para demostrar que el éxito del gobierno no salía gratis y en parte porque el plan original de hacerle un juicio político simulado a Hoyos se había vuelto imposible de ejecutar con el ejército acercándose. Hoyos fue hallado más tarde ese día cerca de un cauce seco fuera de Medellín. Lo habían esposado, atado, amordazado y sacado de la oficina. Tenía 48 años. El informe de UPI de ese mismo día, 25 de enero de 1988, citó a un portavoz regional de la Fiscalía confirmando el deceso. El cuerpo fue descrito como acribillado a balazos. El expresidente colombiano Misael Pastrana, padre del hombre recién rescatado, dijo que el cumplimiento de la Constitución y la defensa de los derechos humanos le costaron la vida a Hoyos. El senador Ernesto Samper dijo que el país vivía una noche oscura. Un portavoz del gobierno provincial de Antioquia dijo simplemente, «El país se acabó». La reacción del gobierno del presidente Virgilio Barco fue inmediata. En pocos días, se introdujo un nuevo marco legal llamado Estatuto para la Defensa de la Democracia, creando severas penas para el narcoterrorismo. El gobierno no negoció. La DEA confirmó en sus propios documentos informativos que el secuestro y destitución de Carlos Mauro Hoyos fue uno de los actos fundamentales de narcoterrorismo cometidos por el cartel de Medellín durante su campaña para hacer que la extradición fuera políticamente imposible. Aparece en esa lista de la DEA junto a la destitución del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y la del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, los mismos 3 eventos que marcaron el arco de la década más peligrosa de Colombia.
Hoyos fue el funcionario judicial de mayor rango en Colombia, destituido por el crimen organizado hasta ese momento. Llevaba 4 meses en el cargo. De todos los casos de esta serie, el suyo es quizás la ilustración más directa de la dinámica central. Un hombre que recibió el cargo policial más poderoso de su país, enfrentándose a la red criminal más poderosa del hemisferio occidental, fue destituido no por una confrontación prolongada ni por una campaña de años, sino porque tras una sola temporada en el puesto ya se había convertido en la persona más peligrosa de Colombia, para quienes necesitaban que la extradición nunca ocurriera. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.